Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo identificamos numéricamente, ¿sí?, funciones impares. Es muy importante tener en cuenta que en el video que se envió lo explican gráficamente, pero acá lo vamos a identificar numéricamente y este se aplica para cuando nos dan la función. Gráficamente nos sirve para identificar cuando nos dan la representación gráfica de la función, pero aquí nos dan la función f de x. Recuerden que f de x también puede ser y, o sea, puede ser que en los ejercicios les aparezca y igual a x cuadrado menos 2x, ¿sí? En este caso, esta y es este mismo f de x. Entonces, para que no se confundan, que y es lo mismo que f de x. Es muy importante. Entonces, vamos a ver cómo identificamos que esta función sí sea impar. Entonces, vemos que se debe cumplir con esta condición. Que cuando tengo a f de menos x, este valor de f de menos x sea igual a menos f de x. O sea, que debemos obtener este valor, después obtenemos este valor, y si ambos valores de la función son iguales, entonces podemos decir que es una función impar. Para eso, entonces primero vamos a identificar cuánto es f de menos x. Aquí tengo f de x. Vamos a ver cuánto es f de menos x. F de menos x, en este caso, sería igual entonces no a x cuadrado, sino a menos x al cuadrado menos 2 por menos x. Recuerde que es menos x el que está operando, no x. Muy bien. Seguimos entonces con el procedimiento. F de menos x sería igual. Menos x al cuadrado sería x al cuadrado, porque menos por menos da más. Que multiplicamos los signos, menos por menos me da también más, y 2 por x, 2x. Entonces aquí tenemos que f de menos x es x cuadrado más 2x. Ya obtuvimos este valor, es x cuadrado más 2x. Muy bien. Entonces, esto, para que sea una función impar, esta función, debemos tener en cuenta que lo que nos dio acá como f de menos x sea igual a menos f de x. Bien, a partir de esta función, que es la función principal que nos dieron, ahora vamos a identificar cómo sería menos f de x. Entonces, una cosa es f de menos x y otra cosa muy diferente, menos f de x. Menos f de x nos dice básicamente que es multiplicar toda la función por el menos. Entonces sería menos multiplicando toda la función f de x, que es x cuadrado menos 2x. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Dice menos f de x, o sea que este menos multiplica toda la función f de x. Pero ¿cuál es la función f de x? X cuadrado menos 2x, por lo tanto es menos multiplicando todo esto. Entonces, menos f de x sería igual, menos por más, menos x cuadrado, menos por menos, más 2x. ¿Sí? Entonces tenemos que menos f de x es menos x cuadrado más 2x. ¿Sí? Y allí podemos observar entonces que las dos funciones, tanto f de menos x como menos f de x, no son iguales. Y como no son iguales, entonces esta función no es impar. Y esa es la forma de demostrar si una función es par o es impar.